Amigos y amigas de este programa, saludos cordiales para todos y para todas. Hoy es jueves 26 de febrero 2026. A horas del Día de la Patria, el 27 de febrero, y del discurso presidencial que debe ser pronunciado por el jefe del Estado ante la Asamblea Nacional, vale decir, la reunión de ambas cámaras, que por mandato constitucional, cada presidente de la República, cuando se cumple un año, debe ir a presentarle al principal poder del Estado, que es el poder legislativo, para informarle qué hizo el administrador del Estado, que es el presidente de la República, el poder ejecutivo, con el presupuesto que le aprobó el Congreso, cómo invirtió esos recursos, cómo va la marcha del país, qué se hizo con esos dineros, de qué manera, cómo se invirtieron. Esa es la principal esencia de esa presencia del jefe del Estado cada año ante la Asamblea Nacional. Rendir cuentas, informar, es lo que acaba de hacer Donald Trump en los Estados Unidos. Dice, el discurso de la nación, ante la nación, es la rendición de cuentas. Informarle al Congreso qué usted está haciendo. Bueno, yo recuerdo, las nuevas generaciones no, pero las personas mayores, que Balaguer cuando iba al Congreso a eso, a presentar sus memorias, como se trataba de informarle al Congreso qué se había hecho con el dinero, él se exageraba un poco, porque decía, y tal puente en tal sitio que costó 20.744.772 con 30 centavos. Decía los cheles. Era un mensaje que le enviaba de que si es que voy a decir qué hice con los cuartos, le digo hasta los chelitos que gasté. Esa era la manera de Balaguer. Bueno, pero siempre hay expectativas, siempre hay un movimiento previo dentro del gobierno, ¿verdad? Que mandan a los congresistas a preparar la asamblea, a limpiarlo, a brillarlo, a ponerlo bonito, presentable para las ceremonias que se celebran ahí. El presidente desde hace varios días empieza a recaudar o a recoger las informaciones que le envían de las diferentes dependencias para él asentarlo en ese discurso. Trata de acelerar las obras que se van construyendo, como ahora el caso del metro, la línea que va a los Alcarrizos, para presentarla ya terminada y rodando. O sea, creando el ambiente previo al discurso del presidente y a la rendición de cuentas. La oposición, por su parte, comienza también a hacerle las observaciones críticas, qué dirá sobre esto, no podrá hablar de esto y tal cosa, en fin. Pero eso es parte es la democracia funcionando, ¿eh? Y qué bueno, siempre que esto se haga con las moderaciones, y dentro de lo que es el protocolo democrático. Lamentablemente, y yo lo decía cuando hablé del blackout, ese apagón antes, previo al discurso del presidente, medio le creó ahí una situación no grata, porque va a recordar también, y ya la gente sabe, ¿qué va a decir el presidente sobre el problema energético? Que se entiende que no ha dado pie con bola. La gente usa esa expresión para decir, bueno, no ha funcionado en eso, como se esperaba. Sobre todo que cuando eran oposición, criticaban las políticas energéticas del gobierno que salió. Y que ellos iban con el cambio a resolverlo todo. Y se supone que el problema energético le iban a entrar. Habrán hecho algunas cosas y algunos proyectos y algunos esfuerzos, pero en lo básico, que es un proyecto para la energía fría, más generación, reducir las pérdidas. Ese es un detalle. El gobierno de Abinader recibió, ahora no se me olvidó buscar en cuánto eran las pérdidas cuando llega. Pero tan pronto llega, en vez de bajar o paralizarse, subieron de manera exponencial. Eso te dice a ti que no hubo un plan, ni hubo un trabajo, ni hubo éxito en eso. Yo creo que cuando hablaba yo ayer o antes de ayer, no recuerdo, hablando del problema energético, bueno, después del blackout. Señores, el año pasado, este país
este país nuestro, se dio el lujo de votar 105.000 millones de pesos por el hoyo eléctrico. Pero ustedes están oyendo la cifra, 105.000 millones. ¿Para qué? Y a pesar de eso tenemos apagones, tenemos blackout, tenemos de todo. Y se han cogido mucho dinero prestado para el tema eléctrico. No se siente efectivamente la respuesta y la solución. Se harán cosas, como siempre se hacen, los gobiernos hacen cosas. Y hay proyectos en marcha, en fin. Pero tú no sientes en la práctica respuesta como la ha esperado el pueblo. ¿Qué dirá el presidente? Bueno, los presidentes tienen la ventaja de que están ahí ante un escenario y pueden decir lo que quieran. Pueden pintar maravillas y hacer promesas, como siempre. Bueno, las creerá el país, ya ese es otro problema. El tema del endeudamiento. El tema del endeudamiento. Puede justificar parte del endeudamiento, que todo el mundo se endeuda. Pero privilegiar el endeudamiento, no haber hecho una reforma fiscal y acostarte con el endeudamiento, ¿cómo tú le explicas al país eso? Las inversiones públicas. El año pasado, ese es un dato que a mí se me olvidó dar en el comentario que hice del blackout, que lo voy a dar ahora. Oigan esto, señoras y señores. El año pasado, el gobierno votó, porque no hay otra expresión, 105.000 millones de pesos por el hoyo eléctrico, por la deficiencia y la ineficiencia eléctrica. Y eso fue más dinero que lo que el gobierno invirtió en obras públicas, en inversión pública. Pero ustedes están oyendo eso. El año pasado, más dinero se perdió por la ineficiencia eléctrica que lo que se invirtió en obras para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Eso no puede ser. Eso no tiene justificación. Ningún argumento justifica eso. Y eso se le ha dicho al gobierno y a los gobiernos. Porque el hoyo eléctrico viene de lejos. Ahora se ha aumentado. Pero cada vez que aquí viene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, dice, arreglen ese problema porque este país pobre o en vías de desarrollo no se puede dar el lujo de estar gastando tanto dinero en esa ineficiencia eléctrica. Ese dinero que se va por ella jamás se rescata ni aporta nada. No deja escuela. Con ese dinero que se ha perdido, ustedes se imaginan 105.000 millones que se perdieron el año por la ineficiencia eléctrica, por el hoyo eléctrico, invertido en establecer atención primaria en los barrios o en alguna provincia o varias provincias, ponerle toda la atención primaria con todas las instalaciones requeridas. Eso lo da ese dinero. Por eso digo que ese dinero se va por ahí, se pierde. Entonces el presidente va a tener que hablar inglés en muchos aspectos. Él tendrá que decir las cosas buenas que ha logrado hacer, en fin, eso es natural. Pero va a tener que decir, como dice la gente, como dice Fefita la Grande, vamos a hablar inglés en una serie de temas donde el gobierno no ha sido eficiente. O la gente entiende, la propia oposición le critica eso. El tema de favorecer importaciones con respecto al productor agrícola. Ahí están los polleros gritando. Obviamente, en el caso del pollo, hay que hacer importaciones si hay un momento en que, como no están recibiendo los pollitos porque no hay en el mercado, hay que prever, y los gobiernos tienen que prever escasez, porque es peor después. Pero eso hay que hacerlo con ciertos criterios, tampoco para afectar a los productores. Son las cosas del gobernar, no es tan fácil. Son demasiados problemas y muchos elementos. Pero siempre debe primar el sentido común, el proteger al productor local y obviamente hacer lo que haya que hacer para mantener la estabilidad de las cosas, de los precios y la garantía alimentaria del pueblo dominicano. Pero hay muchos aspectos sobre que el país está esperando cómo lo va a manejar y cómo lo va a manejar el presidente. Es decir,
Hay temas que no van a ser fáciles. Y obviamente ahí está la oposición, con su Googler preparado, como dijo el presidente, con los datos anteriores, para hacer comparaciones. Porque una cosa es que la marcha del país, si antes se lograron 30, si hay crecimiento económico, luego ya eso es 40. Pero el hecho de lograr los 40 es bueno, pero no se puede decir que ya eso es la bolita del mundo, porque haber logrado los 30 anteriores en su momento fue bueno también. Y eso se usa mucho. Bueno, se supone que el país está en marcha. Y si hay crecimiento económico, las cosas tienen que ir marchando y mejorando cada año. Hay en algunos casos que lo que se hace es por ineficiencia, que se cae. Pero, sin duda alguna, y concluyo, el presidente, el discurso presidencial va a ser la comida de los medios de comunicación y las redes sociales y la política en todo el transcurso de la semana que viene. Pasemos con nuestro señor director.